Bienvenidos y bienvenidas a la radio de Lesba Flores. Estamos hoy para charlar un ratito con el profesor Ricardo Lococo, que es profesor de Historia y Geografía en nuestra escuela, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no, Ricardo? Sí, paso por todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Y además nos acompañan Sofi y Malena, que son estudiantes de quinto año, que se están por egresar este año también, y van a estar charlando con nosotros del tema que hoy nos toca. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me encanta que nos podamos encontrar. Estamos arrancando con este canal en el que van a escuchar y compartir trabajos de los estudiantes y los profes del colegio. Y hoy queremos charlar un poco de las fechas patrias. Queremos hablar un poquito del proceso revolucionario. En Argentina estamos en el mes de junio, que para nosotros es un mes muy importante. Mayo, junio y julio, ¿no? Son como 3 meses patrios, sí, ¿o sí, no? Son es la base de los hitos de identidad que se crean y que a partir de ahí se va a empezar a construir todo lo que tiene que ver con el proceso no histórico, sino de la formación de la historia como país y como patria. Como que arrancamos en mayo con la semana de mayo, sí, con todo el cabildo, todo eso que recordamos tanto de la primaria también. Sí, pero tiene varios análisis que suelen ser distintos, porque muchas veces uno desde el colegio tiene análisis un poco más simplistas y quizás aburridos, y tiene una complejidad bastante importante estos procesos, aparte de ser una revolución y de cómo se fueron interpretando a lo largo de la historia, porque no siempre se las pensaron de la misma manera. Claro, esto se ve revisitado, ¿no? Me parece que cada época va retomando las fechas patrias según como un interés histórico, algo que se descubre, algo que se vuelve a mirar de otra manera. Con una significancia nueva también, y con cosas que se van interpretando de una manera distinta desde otros enfoques. No sé, la otra vez pensaba un poco por ejemplo, en términos de... primero se piensa la revolución entendiendo que los revolucionarios y los que son parte de esa revolución, que no solo están motivados por el contexto, apenas hacen la revolución ya están pensando en, bueno, queremos la revolución para hacer la independencia. Y no funciona tan así. Hay muchas alternativas, se va viendo sobre la marcha, no solo se quiere la independencia, sino se quieren otras cosas, y eso se va a ir determinando hasta que llegue la independencia, pero no es que es un proceso que se da tan estructurado y con un objetivo tan claro. Es como algo de vamos viendo sobre la marcha, y depende de quiénes son los que participan dentro de todo ese proceso. Porque además me parece que esto debe ser un tiempo de mucha tensión histórica. Algunos querían una cosa, otros querían otra, totalmente opuesta, ¿no? Bueno, estaban todos de acuerdo. Sí, bueno, para contextualizar un poco, creo que hay 2 grandes ejes que son los que van a marcar un poco la época, que primero es todo lo que pasa con la monarquía española, Napoleón apresando a Fernando VII, dejando un hueco en el poder, y todos no los ciudadanos, sino los súbditos que están en el territorio del virreinato, sobre todo en Buenos Aires, bueno, discutiendo qué es lo que va a suceder, no teniendo a quién responderle el poder y esa soberanía volviendo al pueblo, y ahí aparece ya una tensión y un conflicto, que es una de las cosas que va a empezar a primar en la revolución. Y por otro lado también, algo que tampoco se analiza tanto, es que la burguesía comerciante que está en Buenos Aires no quiere comerciar más con España, no les interesa más Sevilla y el monopolio, y quieren empezar a vincularse con Inglaterra. ¿Por qué? Porque es la próxima potencia, porque es lo nuevo, el avance, no es el retroceso que es España, no es el atraso, es la industrialización. De hecho, si uno piensa las invasiones inglesas, algunos sectores de la sociedad los recibía con bandejas de plata. Claro. A los ingleses. No es que, vienen los ingleses a invadirnos y vamos a sacarlos corriendo. No funcionaba así. Claro. En algunos aspectos sí, en algunos sectores de la sociedad, y en otros no. Y de hecho, si uno piensa en términos más grandes de temporalidad, uno se va a dar cuenta que Inglaterra está metido siempre. Está metido en la Revolución de Mayo, está metido en las invasiones inglesas, está metido con los créditos a Rivadavia, está metido con la década infame, desde el origen de nuestra historia. El vínculo con Inglaterra está constantemente, porque está pensado un país siempre desde lo productivo del agro, y el principal comprador, el famoso granero del mundo, que en realidad es Inglaterra, siempre es el que está ahí metido por una cuestión macroeconómica y geopolítica más que nada. Claro, como que desde el inicio tenemos 2 tensiones, me parece, a ver si te estoy entendiendo.
por un lado, la tensión entre lo político y lo económico, que no siempre van de la mano, que no siempre son el mismo proyecto de país que puede sostener a ambos. Uno quizá más soberano, otro queriendo negociar y para eso necesita un poder político un poco más sumiso a las potencias extranjeras. Y por el otro lado, como los dos modelos de nuestro país que hablamos tanto, ¿no? El país industrial, progresista, que quiere tener su industria propia, y el otro país que va a ser un poco el que genera materia prima y va a quedar ahí como el gran campo para darle la materia prima a las potencias extranjeras, ¿no? Más o menos esas tensiones siguen estando hasta el día de hoy. Sí, son las que siguen, las que priman y las que tienen que ver con un mundo totalmente globalizado y con un orden mundial en donde cada país tiene un lugar en la economía y es muy difícil romper contra eso porque aparte hay herramientas de sometimiento para que vos quedes en esos lugares. Deudas a instituciones internacionales, vínculos políticos, vínculos militares, de alguna u otra manera ese orden se mantiene estable y esas tensiones es muy difícil romperlas desde países que se ven como quizás subdesarrollados o que no tienen tanto poder para cortarse, salvo que tomen medidas muy proteccionistas en términos económicos, que es lo que no suele pasar, generalmente viene con la apertura de mercado y donde ahí quedas más dependiente que en otro momento. Que en otros momentos. Si uno ve la economía argentina, siempre está dependiendo de la economía mundial. Claro. Y cada vez que haya alguna situación, ya sea guerra, caída de la bolsa, cualquier cosa que va sucediendo, arrastra a Argentina también, porque es una economía muy dependiente, más que nada pues está basada en un modelo productivo que es agro, Claro. con algunos pasajes de la historia que tienen que ver con la industrialización, pero nunca una industria pesada e independiente, ni siquiera una gran burguesía nacional. Entonces Claro. eso carece y eso lo hace muy dependiente. ¿Y esto es un fenómeno latinoamericano, Ricardo? Es regional, ¿no? Sí, no sí, somos sí. nosotros nada más. No, es totalmente regional y tiene que ver con cómo está la geopolítica a nivel mundial y qué se espera de cada país, tiene que ver con eso. No somos el único país que tiene deuda, no somos el único país que no puede industrializarse, no somos los únicos países que aportamos recursos naturales, que tenemos muchos recursos naturales y vivimos crisis económicas, porque mientras más grande es la crisis, más baratos son acceder a esos recursos por parte de los que necesitan los recursos, que son los países súper industrializados. Pero lo que llamamos el primer mundo, Sí, digamos. Sí. Claro. Y estoy pensando en este siglo XXI, ¿no? Que sabemos que el agua va a ser un recurso natural que además todo el mundo lo va a querer y que va a ser cada vez más difícil de conseguir. Nosotros tenemos el acuífero guaraní, que es como la misma lucha quizá que en la época de San Martín y de Belgrano tenían con la producción del campo, que era trigo y maíz, ganado, carne. La parte del cuero, sí, todas esas cuestiones, sí. Sí, los recursos van cambiando, el tema es que siempre tenés el mismo lugar y aportás lo mismo al mundo, que es un recurso primario, y que eso genera también algunos vínculos en lo económico que te generan crisis constante, que Claro. es lo que vos vendés, pero recibís por lo que vendés mucho menos de lo que necesitas para comprar, y es de ahí unos vínculos de intercambio comercial que son totalmente desiguales. Claro. Y eso genera que siempre tengas una situación de crisis que le pasa a toda América Latina, o sea, casi todos los países de América, salvo Estados Unidos y Canadá, son todos países con grandes recursos naturales. ¿Cómo se explican las grandes crisis en todos estos países? Y porque hay algo regional y hay algo estipulado a nivel mundial que tira para ese lado. Claro, que nos pone siempre, digamos, en el mismo lugar. Sí. Yo pensaba en la época de nuestros grandes próceres y en este proceso revolucionario que quizá la carne, el trigo, serían el equivalente a hablar hoy del litio, por ejemplo, del agua, ¿no? O de Sí, los esos bosques recursos naturales. estratégicos que para ese momento eran importantes otros, hoy son importantes todo lo que tiene que ver con el litio, el agua es uno potencial en que Sí. se van a disputar grandes procesos de conflicto por el agua, también los alimentos, tiene que ver con eso Claro. también, con los alimentos. Yo creo que esas tensiones se van dando y quizás hoy tenemos que pensar en qué sería nuestra nueva revolución o nuestra nueva patria que tenemos que defender. Primero tendremos que definir qué sería la patria, Claro. para ver qué es lo que realmente debemos defender en este contexto, porque lo que tiene la historia es que siempre uno la mira muy atrás y es muy difícil encontrar puntos de contacto. Entonces, para salir un poco también del analizar los hechos históricos desde un acto escolar, y solamente yo tengo la evocación de ir al acto escolar, pasar frío, escuchar palabras aburridas, terminaba, y eso era todo mi contacto con, con la patria
Por más que había otros contactos, pero con la idea de patria era lo único que tenía. Sí. Entonces cuando uno quiere analizar todas estas cuestiones con gente que quizás no le interesa la política o no le interesa tanto la historia, porque a mí que me interesa es fácil, pero para el que no le interesa, enseguida tiene esa vocación y ya se pone aburrido y muy simplista, entonces quedan en algunas ideas predeterminadas o predigitadas que quedan ahí y se pierde ese análisis. Me parece que hay que empezar a discutir qué es la patria y empezar a discutir qué tipo de patria queremos y empezar a usar también los actos escolares para hacer otra cosa que sea mucho más distinta, mucho más compleja y más rica en términos de poner a los adolescentes en contacto con la patria, porque hoy parece que lo único que conecta con la patria es el mundial. Sí, es cierto. Y es Messi, y es mucho más grande que eso. Y la camiseta y el himno con el Entonces, claro, es lo único. Entonces quizás hay que agarrar y tratar de resignificar y reconstruir todo lo que tiene que ver con la vida escolar vinculado a lo patriótico, y también dar otras discusiones dentro del aula que tienen que ver con la formación del Estado y con la Revolución de Mayo y de verdad qué querían, y analizar si querían, no sé, una monarquía federal, qué pensaban del rey, si de verdad estaban tan en contra del rey o no, claro. Y todas esas cosas que están como... es una historia muy ya estructurada y donde no tiene profundidad, y eso también aporta a una desnacionalización de todo. Claro, ahí estaba pensando, chicas, ustedes organizaron el acto del 25 de mayo, que fue un acto muy lindo, le cuento para los que no estuvieron presentes ese día, jugamos a una nueva versión de la taba, de invocar el aro, se hizo campeonato de gin, de truco, de chinchón, y estuvimos un poco ahí festejando, también cantando canciones folclóricas. ¿Qué descubrieron un poco en este proceso? ¿Qué se quedaron pensando después del 25 de mayo y del acto? La organización de los actos, para mí es como muy importante como seguir recordando, ya sea en la primaria, en el jardín, en la secundaria, en donde sea, los momentos importantes de nuestra historia. Por eso fui como la que más organizó el acto, porque me encanta organizar el acto. Se emociona mucho. Sí. Tipo, me gusta mucho hablar de la historia y hablar de Argentina, me parece como bastante importante. Y como que a medida que fue pasando el tiempo, tal vez cuando terminaste la primaria y pasaste a la secundaria, esas fechas dejan de tener la misma importancia que tenían cuando estabas tal vez en cuarto grado y te tenías que vestir de dama antigua para bailar en un acto, y se perdió un montón eso. Entonces como que yo en lo personal quería que vuelvan esos actos de al menos tipo hacer cosas que tengan que ver con la patria, hacer cosas que tengan que ver con Argentina, y que no sea solo decir tipo, bueno, sí, el 25 de mayo pasó esto y nada más. Claro. Como reivindicar ciertas cosas que nos identifican como nación y que nos identifican como argentinos, y nada, para mí es como muy importante seguir dándole la misma importancia que tal vez le dábamos en primaria, que darle la misma importancia ahora que estamos en secundaria, que sabemos más, que tenemos más conocimiento y que nos podemos replantear qué pasó el 25 de mayo y para nosotros y para los que estaban en ese momento. Y ahí ustedes se trajeron como un punteo, se habían quedado pensando algunas cosas, ¿no? Primero quiero acotar una cosita de lo que dijo Sofía recién, que es muy difícil armar actos en secundaria porque también es muy difícil convocar la atención de los pibes en cosas patrias. Como esto que dijiste antes de que ahora la patria es solamente el mundial y todo eso, siento que capaz se repite demasiado el concepto de acto de siempre, de bueno, perdemos un día, no hacemos nada, qué sé yo, y nos quedamos aburridos. Y siento que un poco este año hubo un esfuerzo de parte de quinto de resignificar eso y como llamar la atención de los chicos con juegos, con cosas que sabemos que les gustan, que sabemos que no los van a aburrir, y aprovechar para justo esparcir un poco de la historia y bueno, hacer un poco más didáctico el acto también. Bueno, de hecho, se cantaron canciones de rock nacional y de folclore, Claro. compartimos un desayuno patrio también, y después, bueno, todos los juegos y los campeonatos de truco. Digo, había algo ahí circulando en la escuela distinto, una alegría muy festiva. Estábamos con las camisetas de Argentina puestas, como decía Ricardo, ¿no? Como un leitmotiv un poco de volver a celebrar, y no solamente de que sea un efeméride, Claro. ¿no? Como transformarlo en otra Bueno, cosa. yo por ejemplo había puesto en el mensaje que había hecho que a mí me parecía muy importante o que vengan con la camiseta o que vengan con la escarapela. Porque también, o sea, el venir simplemente con el uniforme, por ejemplo, a mí me obligaban a llevar la escarapela, sobre todo la semana de mayo me obligaban a llevar la escarapela,
Y como que tal vez eso también se pierde, como el llevar algo que represente a Argentina, ya sea una camiseta de fútbol o sea una escarapela, como que para mí era muy importante que no se pierda eso tampoco. Ahí coincidís, Ricardo, con las chicas en que está un poco designificado las efemérides patrias en la escuela. Sí, yo creo que se les va perdiendo el valor y también creo que hay cosas en el colegio que van quedando en el camino, es como el camino del liebre y la tortuga. Es como que la cultura, los medios de comunicación, todo avanza todo muy rápido y hay cosas que quedan como muy estancadas. Y creo que por ahí hay que empezar a buscar algunos matices y complejizar y un poco actualizar en algunos aspectos de pensar esto, bueno, usemos un día patrio no solo por el día patrio y por la escarapela y por recordar, sino para pasarla bien, para disfrutar, para apreciar la patria que tenemos hoy. Está perfecto mirar el pasado, a mí me encanta, soy profesor de historia, claro. Amo, pero también empecemos a mirar el presente en el que vivimos, cuál es nuestra patria hoy y qué patria queremos en adelante, teniendo de referencia al pasado, no dejándolo de ver. Pero por si solamente vamos a pensar en las fechas patrias y vamos a pensar en eso y no vamos a pensar en la patria de hoy, me parece que ahí es como que se diluye un poco. Entonces el pensar en venir a pasarla bien, en compartir con el otro, en pensar actividades que quizás se puede ayudar a alguien, en que nos podemos divertir, en que podemos compartir cosas, eso me parece que aporta a la mirada y a la construcción de patria que queremos y que queremos para adelante. Porque si estamos pensando en una patria donde queremos estar todos incluidos, donde queremos sentirnos todos necesarios e importantes, hay que empezar, creo que por los colegios, que es donde se empieza a construir. No, y además es la escuela que tiene esta oportunidad única, digamos, de que estamos todos, desde los 4 años hasta los 18, un montón de horas por semana. Digo, yo siempre digo, si un marciano viene a la Tierra y ve cómo funciona el sistema escolar en cualquier lado, creo que se asombraría de lo que mejor funciona en cualquier país. Y una posibilidad impresionante de hacer comunidad, ¿no? De compartir los lazos y de conocer gente diversa y todo eso. Y pensaba en esto que vos decías, cómo tenemos de idealizado el pasado, esos héroes y heroínas, ¿no? Y parece que en el presente no hay nada de eso, que siempre está muy vapuleado, que siempre nos falta un montón y que les vemos todos los errores. Pero es que pierden mucho, yo lo hemos hablado en quinto año, pierden mucho la humanización. Son personas con contradicciones y con un montón de errores, o sea, claro. No son grandes héroes que salen de un mito, o sea, son personas que tuvieron responsabilidades muy grandes, que tomaron un protagonismo importante, que tomaron buenas o malas decisiones, se hicieron cargo o no, pero son personas con todas las contradicciones del mundo, o sea, y eso pasaba también en otra época. Lo que pasa es que el tiempo y los que van contando la historia la cuentan de una manera, cuando digo contar la historia, los que escriben la historia desde Mitre para adelante, de una manera muy específica para algo totalmente determinado, que es crear una especie de identidad nacional y un nacionalismo muy particular, y bueno, y un poco que van negando todo eso, pero sí, tiene que ver con pensar a esas personas como si no fueran personas, si fueran otra cosa. Ya que nacieron siendo próceres, ya desde bebés eran próceres. Claro. Sí, aparte como que nunca cometieron errores y como que no tienen contradicciones. A mí me encanta analizar un poco a veces a Sarmiento, que es un tipo con muchísimas contradicciones, que es re complejo, es re interesante, hay cosas que vos decís, ¿cómo puede decir esto? Está loco, y hay cosas que decís, sí, es por ahí, y bueno, tiene que ver con eso. Un visionario adelantado como a su la misma época. Persona, porque las personas tienen contradicciones, somos así de complejos. Van cambiando con el tiempo, y bueno, hay personas que en el archivo van cambiando, no resisten el archivo, y es parte de ser humano, o sea, es parte de eso. Si alguien nace pensando algo y muere pensando lo mismo, hay algo que no está bien. Me encantó. ¿Y ustedes querían contarnos un poquito? ¿Habían traído ahí alguna cosita? Sí, bueno, primero que siendo parte de la nueva generación, pensamos que es fundamental mantener la memoria histórica viva, porque a través de ella comprendemos nuestra identidad como país y las luchas que nos han llevado a donde estamos hoy en día. ¿Qué es esto? O sea, capaz cambian las personas, pero la patria sigue siendo la misma y hay que actualizarla a lo que es hoy en día. Y bueno, nada, recordar y honrar a los próceres, teniendo en cuenta también que son personas. Ahí también está bueno esto, digamos, honrar a los próceres teniendo en cuenta que son personas y que quizá es súper valioso lo que lograron hacer. Justamente porque eran personas comunes, falibles, llenas de errores. Y eso nos da lugares a nosotros, que también somos personas, a poder hacer cosas tan importantes. Sí, porque si no es como que negamos
que por ser personas lo podemos hacer porque ellos no lo eran. Claro, es como claro. algo que te va cancelando y decís, bueno, ellos podían cambiar una Argentina, nosotros no podemos hacer Claro, eso. Claro. Y sí. Sí, no soy San Martín, no puedo. Claro. Y es como, y Sí, nosotros también hablábamos como esto de preservar como el legado de estos próceres. También esto que decimos nos inspira a seguir construyendo un futuro mejor y a seguir construyendo esta patria nueva con todo lo que pasa socialmente y como que seguir reivindicando como esta lucha de conseguir una Argentina mejor, conseguir un país mejor. Y que nos parece importante también en un mundo que está constantemente cambiando, que estamos constantemente avanzando en un montón de cosas. Es esencial que nosotras, siendo parte de la nueva generación, como dijo Male, asumamos la responsabilidad de mantener viva la historia y de seguir recordando la historia, también usándola para seguir escribiendo historia y para no como anular todo lo que pasó antes o retroceder. Entonces, nada, como que nos parece muy importante seguir avanzando sin olvidar también tampoco de dónde venimos, como para no repetir las cosas. así es. Bueno, en esto de hacer patria también les contamos a quienes nos escuchan que desde la escuela estamos organizando nuestra primera colecta anual. Esba Flores siempre tiene una salida a la comunidad para ayudar a los demás, ¿no? Esto de hacer un poco de patria en estos tiempos. Y en este caso tenemos una colecta de ropa de abrigo, Sí. Sofi. Sí, estamos haciendo un proyecto solidario en el que estamos buscando ropa de abrigos en buen estado claramente, tipo calzado, también calzado, medias, gorros, porque la verdad que el frío está muy potente y hay mucha gente que necesita, así que nada, durante todo el mes de junio estamos juntando ropa de abrigo dentro del colegio. La pueden acercar a la dirección del colegio, Ramón Falcón 2670 del barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Y con esto vamos un poco redondeando esta linda charla para ir charlando un poco de las fechas patrias, de lo que significan afuera y adentro de la escuela. Ricardo, ¿qué querés que se quede pensando la gente cuando termina de escuchar este podcast? Me parece que tendremos que empezar a pensar no solo los días patrios como el Feliz Día de la Patria, sino empezar a pensar también que la patria se construye todos los días, que no es algo que ya lo tenemos y bueno, va cumpliendo años. Hay que ir reconstruyéndolo todos los días, resignificándolo, repensándolo, entendiendo y pensando en qué patria queremos vivir, si nuestra patria tiene que ver con el espacio natural, simplemente, si tiene que ver con nuestros recursos naturales, o sea, el litio es nuestra patria, el agua es nuestra patria, las personas son nuestra patria, también es otra pregunta, y qué queremos hacer con eso, porque yo considero que eso es así, que las personas también somos parte de eso, y vivimos en un país donde uno viene caminando al trabajo y va esquivando pedacitos de patria, durmiendo en una esquina, o durmiendo en la puerta de un banco, y eso no está nada bueno, y pensar qué tenemos que hacer con todo eso, de qué manera se puede modificar eso, no solo ayudar, sino que está muy bien y es por ahí, pero de qué manera es el camino para tratar de ser una patria un poco más equitativa, un poco más accesible para todos y que todos puedan ser felices, donde nadie sobren y todos sean necesarios. Me parece que es el mensaje que me importa. ¿Y las chicas quieren agregar algo para ir cerrando este podcast? No, la verdad es que me pareció, estoy muy de acuerdo con lo que dice el profe, sobre todo la parte de los pedacitos de patria. Pensar en seguir construyendo la patria ayudando al otro. Y no, Que no estamos solos, ¿no? Claro, que no somos sí, islas, que no aparte- somos individuos. Aparte esto también se me viene a la cabeza la frase esa del saber es poder, y con todo lo de la historia es muy importante saber la historia justamente para saber qué hacer y como analizar cómo manejaron anteriormente ciertos problemas y ver cómo lo podemos transponer a la actualidad. A la actualidad, ¿cómo lo solucionaron antes? ¿Qué Claro. cosas sirvieron? ¿Qué ¿Cuáles cosas fueron no? sus resultados? Todo así, para que no caigamos en esto de repetir errores y realmente podamos avanzar, porque
creo que Argentina es un país que quiere avanzar, solamente que se olvida cómo a veces. No, y pienso también, este es un bachillerato orientado en comunicación, pienso en la cultura, ¿no? En una época de hiperglobalización e instantaneidad en el conocimiento de lo que pasa en el mundo, cómo tenemos una cultura tan vigente, tan pujante, tan viva, desde la música, desde lo culinario, desde nuestra mezcla, de toda la gente que Argentina ha recibido como país plural y diverso que es, y cómo también está bueno valorizar todas esas expresiones, digamos, del alma argentina hacia adentro o hacia el mundo, ¿no? Con esto vamos cerrando nuestro podcast. Los invitamos entonces a colaborar con la colecta solidaria de ropa de abrigo en el mes de junio, y después de las vacaciones de invierno nuestra próxima colecta es para un merendero, leche, larga vida y galletitas dulces. Ricardo, muchas gracias. A ustedes, la pasé muy bien. Gracias, chicas, un beso enorme a toda nuestra audiencia. Los dejamos, hasta la próxima.